está haciendo asustar, doctor. La señora Alexa, por favor. La señora Gina. La señora Sandra, por favor. Asimismo, se hagan presentes sus abogados. La doctora Gilda Giselle. El doctor Alcón Adrián. Por consiguiente, por la parte demandada, se encuentra la señora Evelyn con su carnet. Hermano, por favor. Demandada. El señor Mario. El señor Raúl. Siga, por favor. Así de igual forma sus abogados, la doctora Covarrubias Adriana. El doctor Clara Vladimir. Por consiguiente, van a hacer su ingreso. De pie, por favor, van a hacer su ingreso los señores jueces en materia civil y comercial. La doctora Guisala Erlinda. La doctora Guevara Rosemary. La doctora Choque Rocío. El doctor Fernando Julio, por favor, doctor. Muy desconcertado con la actitud que él está tomando, que hemos llegado a una instancia donde no deberíamos estar, porque supuestamente somos familia, pero siento que no vamos a poder llegar a ningún tipo de conciliación, señor juez, por el mismo tema de que mi hermana Alexa es muy agresiva, es muy detonante al momento de hablar, hiere al momento de hablar, las palabras hieren, entonces se ha vuelto un territorio muy hostil, en el cual creo que no es favorable que vivamos en ese entorno, y solo queremos nosotros como hermanos que se nos reconozca el derecho propietario sobre ese bien, porque hemos reunido ese dinero por tanto tiempo, y que vengan ahora mis hermanastros a decir que nosotros no tenemos ningún derecho ni nada, no me parece correcto, señor juez. Solo eso, muchas gracias. Bien, se tienen presente. Voy a pedirles, por favor, a la parte demandante y a los demandados que me acompañen un momento, por favor, al centro del salón. Señores, por mi parte yo les pediría que analicen un poco la situación, ya que ustedes son una familia, producto de un mismo padre, vendrían a ser hermanos y conviven en el mismo inmueble inclusive. Entonces, las posiciones son muy diferentes, ¿no? Yo les voy a sugerir una propuesta. ¿Por qué, señores, usted, Pedro, Sandra, Alexa, Gina, al ser el señor Pedro una persona de la tercera edad, no podemos dejarlo desamparado, no podemos dejarlo sin un techo? Por lo que, siendo además que usted, señora Alexa, vive en el domicilio, ¿por qué ustedes no restituyen una parte del dinero que ellos aseguran haber dado como parte de pago del domicilio? ¿Y por qué ustedes, señores, no aceptan esa cantidad de dinero? Ya que ustedes, como les dije, son una familia, conviven en el mismo domicilio. ¿Qué les parece?
señor juez, como hermano mayor, lamentablemente no podemos aceptar el tipo de propuesta. Hemos intentado convivir, pero lamentablemente ni de una ni de otra manera vamos a poder llegar a una situación. Efectivamente, señora juez, parte de... Existió ilicitud de motivo y causa al realizar la minuta de transferencia del bien inmueble. Por lo que solicitamos a su digna autoridad declare inviolada la demanda reconvencional en toda su totalidad. Gracias. Listo. Para las excepciones de falta de legitimación y demanda defectuosa planteada por la parte demandante, quien responde de la parte demandada, la prueba producida hasta el momento, el procesalista Pedro Aragonés señala: la legitimidad activa es un requisito de la capacidad, esto en su doble grado. 1, la capacidad para ser parte, y 2, la capacidad procesal de obrar. Para poder figurar eficazmente como parte, es necesaria una condición más precisa referida al litigio de que se trata. Es decir, se precisa de legitimidad procesal. Se infiere de tal concepto que el fundamento de la excepción reside en la necesidad de que los demandantes acrediten su legitimidad procesal. El Código Civil, en su artículo 551, manifiesta que quien interponga la acción de nulidad debe tener interés legítimo. Por todo lo manifestado y de acuerdo al artículo 366 en su numeral 4, se pasa a resolver las excepciones previas de la siguiente manera. Se declara aprobada la falta de legitimación de los 3 hijos, Alex, Sandra y Gina, de la parte demandante por no acreditar derechos propietarios sobre el bien inmueble, por tanto no cuentan con interés legítimo. Se declara improbada la excepción de demanda defectuosa propuesta por trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma, interpuesta por los demandados Mario, Evelino y Raúl. Se condena en costas y costos, por lo tanto, señores Sandra, Gina y Alexa, los invito a que formen parte del público o abandonen esta sala. Cabe mencionar que ya no son parte del proceso y me quedo con don Pedro como parte demandante. Señor secretario, por favor, a retirar el mandato. Continuando con la audiencia y habiéndose cumplido con las actividades iniciales del parágrafo 1 del artículo 366 del Código Procesal Civil y resueltas las excepciones previas, se pasa a realizar la fijación definitiva del objeto del proceso. El objeto del proceso de la demanda principal es la pretensión de nulidad de contrato de transferencia de fecha 12 de junio de 2013. Para los demandantes está referida a obtener una resolución judicial que disponga: 1. La nulidad de la minuta de contrato de transferencia de inmueble de 12 de junio de 2013, protocolizada en la misma fecha ante el notario de fe pública. 2. La restitución de inmueble en tercer día de ejecutoriada la sentencia. 3. La cancelación del registro de la compra en derechos reales. 4. La calificación de daños y perjuicios. 5. La condenación en costas a los demandados. Para los demandados reconvencionistas está referida a obtener una resolución judicial que disponga: 1. Se declare la validez y legalidad del documento de 12 de junio de 2013, protocolizado en la misma fecha ante un notario de fe pública número 300 de 12 de junio de 2013, así como su título de propiedad inscrito en derechos reales
de derechos de los demandantes sobre el inmueble. La condenación en costas por 5 daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia. En aplicación al artículo 168 del Código Procesal Civil se admite las declaraciones de testigos. Tenemos entendido que las dos partes cuentan con testigos, por lo que se pasa a producir este medio probatorio. Abogado de la parte demandante, ¿tiene testigos que presentar? Con uso de la palabra, señora juez, la parte demandante sí tiene testigos. Señor secretario, haga pasar al testigo de la parte demandante. Nos ponemos de pie para realizar el juramento. Señor testigo, ¿qué religión usted profesa? Haga la señal de la cruz. Señor testigo, jura decir la verdad y nada más que la verdad, hacerle conocer que el falso testimonio está penado. Si así lo hiciere, que la ley y la sociedad lo premien, caso contrario lo castigue. Bese la cruz, por favor. Nos ponemos a sentar. Señor testigo, su nombre completo. Mi nombre es Gustavo Alonso Chuquimia Cruz. ¿Cuál es su estado civil? Mi estado civil es casado. ¿Cuál es su domicilio actual? Mi domicilio actual es en inmediaciones de la localidad de Melchor Pérez, número 500. ¿Usted a qué nacionalidad o pueblo indígena originario campesino pertenece? A ninguno. ¿Cuál es su oficio u ocupación actual? Mi oficio es contador. Señor testigo, ¿usted es deudor o acreedor de alguna de las partes? No de ninguno. ¿Usted es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? No. ¿Tiene algún interés personal en este juicio? Tampoco. ¿Usted es pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad de alguna de las partes? No, no sé. Otorgo la palabra al abogado de la parte demandante para que pueda interrogar a su testigo. Cabe recalcar que las preguntas realizadas tienen que tocar el fondo del asunto, tienen que ser claras y precisas. Muchas gracias, señora juez. Señor Chuquimia, ¿podría decirnos si usted conoce al señor Pedro y a sus hijos? Y si fuese ese el caso, ¿podría señalarlos, por favor? Sí, efectivamente lo conozco al señor Pedro y a sus hijos que están acá. Señor Pedro. Perdón, el señor Chuquimia. Usted es vecino prácticamente del señor Pedro.
Así es. Él es aledaño mío, de mi vivienda. Bueno, yo lo conozco desde el año 2000, pues que cuando él vino a ser miembro de la comuna, es donde coincidimos cuanto a amistad, todo aquello. ¿Usted tiene algún conocimiento de cuál es la relación que tiene el señor Pedro con sus hijos? Sí, sí. ¿Podría explicarnos, por favor? Desde luego que sí. Si bien como vecino son constantes las discusiones que puedo escuchar, maltratos, discusiones tal vez fuertes que hay. Por comentarios de otros vecinos, tengo entendido que inclusive con la primera esposa que él tuvo, llegaron a instalaciones del adulto mayor por problemas constantes que tuvieron. Sus hijos lo tratan muy mal al señor Pedro. ¿Alguna vez el señor Pedro le comentó a usted la intención de querer desajenarse, de vender, de transferir la propiedad que tiene el señor Pedro? ¿Le comentó alguna vez, a donde le participó, le puso en conocimiento a usted que él quería vender la casa donde él vive? En una de las oportunidades que yo recuerdo, precisamente en una reunión que tuvimos de la OTV próxima, yo lo encontraba muy angustiado, preocupado, y así en la amistad que tenemos, él me contó, me decía de que ahora qué voy a hacer. Yo tengo hijos con mi primera mujer, también con la segunda mujer, en la cual ¿cómo les voy a dejar? O sea, si bien yo he realizado todo ese trabajo, me gustaría dejarles a cada uno lo que corresponde. Yo lo noté preocupado, bastante preocupado. ¿A qué se refería específicamente cuando le dijo que no sabía qué hacer y qué les iba a dejar? ¿A qué específicamente se refería? Pienso que tal vez por el esfuerzo que él había realizado, teniendo en cuenta la edad que tiene, se encontraba preocupado. No sabía, él quería dejar proporcionalmente a cada uno. Señor Chuquimia, usted sabe cuál es el motivo por el que se lo ha citado a esta audiencia y tiene algún conocimiento prácticamente de qué es lo que está sucediendo en esta sala. Sí, tengo conocimiento. Bueno, el 2015, él preocupado, en unas horas 8 por la noche aproximadamente, que yo recuerde, tocó la puerta de mi casa. Me dijo, mis hijos se aprovecharon. Amigo, entre lágrimas me contó que tal vez habían tramado algo. Me dijo que por favor lo ayudara, puesto que yo tengo un familiar que es abogado, que se encuentra en La Paz. Le dije que averiguaría en qué situación se encuentra el inmueble del señor Pedro, puesto que al pasar unas semanas, mi familiar me dijo que la titularidad de dueño había sido otro, y ya no el señor Pedro como tal. Yo me aproximé al señor Pedro, le hice notar en qué situación se encontraba su bien inmueble, para lo cual nos dirigimos ante una notaría en el cual no le quisieron dar dato alguno de qué es lo que había sucedido.
O sea, prácticamente usted lo acompañó. Sí, así es. Usted refiere que al dirigirse a esta notaría, la que la atendió, en este caso sería la notaría, fue quien se había rehusado a darle alguna información. Así es. Bueno, el señor Pedro no quiso dar información alguna, por lo cual, entre lágrimas, tuvimos que, del señor Pedro, acompañándolo, nos tuvimos que retirar del lugar. Eso es todo, señora. Tiene presente. Al abogado de la parte demandada, ¿tiene aclaraciones que hacer sobre las preguntas realizadas al Al abogado de la parte demandada, ¿tiene testigos que presentar? Con uso de la palabra, señor juez, sí tiene testigos. Señor secretario, haga ingresar al testigo de la parte demandada. Se solicita a la señora Delgadillo Micaela, por favor. Nos ponemos de pie para realizar el juramento. Señora testigo, ¿qué religión usted profesa? Haga la señal de la cruz. Señora testigo, jura decir la verdad y nada más que la verdad, hacer reconocer que el falso testimonio está penado. Si así lo hiciera, que la ley y la sociedad lo premien, caso contrario, la castiguen. Bese la cruz. ¿Podemos tomar acción? Señora testigo, su nombre completo. Micaela Delgadillo Moscoso. ¿Cuál es su estado civil? Soltera. ¿Cuál es su domicilio actual? Avenida América de Potosí. ¿Usted a qué nacionalidad o pueblo indígena originario campesino pertenece? Argentina nacionalizada boliviana. ¿Cuál es su oficio u ocupación actual? Notaria. Señora testigo, ¿es deudor o acreedor de alguna de las partes? No. ¿Usted es amiga íntima o enemiga de alguna de las partes? No, señora juez. ¿Usted tiene algún interés personal en este juicio? Ninguno. ¿Es pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad de alguna de las partes? No, señora juez. Otorgo la palabra al abogado de la parte demandada para que pueda interrogar a su testigo. Con el uso de la palabra, señor juez. Micaela, ¿podría decirme, por favor, desde cuándo usted conoce a don Pedro? Al señor Pedro lo conozco desde mayo del 2003. ¿Y en qué circunstancias lo conoce? El señor Pedro junto a sus hijos fueron a organizar desde la realización de la escritura pública para la confección de actos técnicos en derecho penal. Señor Micaela, por favor, don Pedro les comentó la razón por la que él estaba vendiendo su casa a sus hijos. Tuvimos un pequeño comentario, una conversación donde me explicaba de que se sentía muy alegre de que sus hijos puedan recibir este patrimonio que él con tanto sacrificio pudo obtenerlo. Perfecto. El señor Pedro le esperó junto a sus hijos para poder firmar la proposición. Sí, efectivamente, se tomaron un cafecito mientras esperaban. Bien. Como último, ¿usted vio alguna disconformidad de parte del señor Pedro mientras firmaba? ¿Alguna normalidad, ¿verdad? No, ninguna. Firmaron de mutuo acuerdo, estaban bastante tranquilos y se fueron felices después de... Perfecto. Es cierto. Se tiene presente. Al abogado de la parte demandante, ¿tiene aclaraciones que
pide la prueba pericial. Señor secretario, ingrese al perito. Con el uso de la palabra, señora juez. Su probidad me ha preguntado a la parte demandante si teníamos alguna objeción o alguna reclamación con relación al testimonio de la doctora notaria. Es así, más aún que no me han consultado si tengo alguna pregunta para poder realizar. Señor abogado, tenía la oportunidad, se le preguntó si tenía alguna aclaración sobre la pregunta que se le hizo a la señora Testigo. Usted dijo que no. Si tengo alguna objeción, me preguntó. Aclaración. Aclaración sobre la pregunta. Señor secretario, hago ingresar al testigo de la parte demandada. Se requiere a la señora de la Fuente Roxana. Nos ponemos de pie para realizar el juramento. Señora testigo, ¿qué religión usted profesa? Haga la señal de la cruz. Señora testigo, jura decir la verdad y nada más que la verdad, hacer reconocer que el falso testimonio está penado. Si así lo hiciera, que la ley y la sociedad le apremien, caso contrario la castigue. Pueden tomar asiento. Señora testigo, ¿cuál es su nombre completo? De la Fuente Inocente Roxana. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Cuál es su domicilio actual? Calle Mordán, esquina San Martín, número. ¿Usted a qué nacionalidad o pueblo indígena originario campesino pertenece? Soy de nacionalidad boliviana. ¿Cuál es su oficio o ocupación actual? Abogada. ¿Es deudor o acreedor de alguna de las partes? No, de ninguna parte. ¿Usted es amiga íntima o enemiga de alguna de las partes? Para nada. ¿Tiene algún interés personal en este juicio? No. ¿Usted es pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad de alguna de las partes? No. Otorgo la palabra al abogado de la parte demandada para que pueda realizar las preguntas pertinentes a su testigo. Muchas gracias, señor juez. Tenemos la palabra. Señorita Rosana, ¿podría decirme desde cuándo conoce al señor Pedro? Claro, yo conozco al señor Pedro desde abril de 2003. ¿Me podría decir en qué circunstancias? Bueno, en esta fecha, en el año 2013, en el mes de abril, el señor Pedro, juntamente con sus hijos, ahora dos contadores, se apersonaron a mi oficina a objeto de poder inscribir la minuta de transferencia en el sistema. Señorita Rosana, usted como abogada, ¿firmó esta minuta? No la firmé, ya que el señor Pedro traía una minuta ya hecha directamente para la inscripción, momento en el cual yo como profesional quise revisar la minuta, por el cual yo le expliqué al señor Pedro que debía ya impuesto sobre la minuta de transferencia. También había que hacer una corrección de datos, en realidad una corrección de datos más beneficiarios. Perfecto. ¿Y cuál era el objeto de la minuta? La transferencia del bien. ¿Y a favor de quién está? A favor de sus tres. ¿Usted podría decir quiénes eran sus dos? Mario, Evelyn y Raúl. Perfecto. ¿En qué fecha se firmó este documento? En junio del 2003. Bien. En cuanto se realizó la transferencia de este inmueble, ¿en qué monto? 150.000 bolivianos.
¿Usted ha visto que le han pagado ese monto a sus hijos? Personalmente en mi oficina no vi la entrega de ningún monto de dinero, ya que las partes me habían recalcado a mí que ya este monto se había pagado en su domicilio particular de su empresa. El señor Pedro, el año 2013, en el momento que usted daba lectura de este documento, ¿él ya sufría de falta de oído o notaba alguna normalidad? Lo vi bastante normal, ya que el señor Pedro me acompañó incluso a recabar los datos técnicos de la alcaldía, como también me acompañó a recabar información de las ciudades y en todo momento lo vi en pleno uso de sus comentarios. Entonces no había necesidad de elevarle la voz. No para nada. Bien. Ahora, el documento en fecha 12 de junio de 2013 que está autorizado por usted, ¿estaba ya firmado cuando estaba en su oficina o lo firmó ni bien se presentó el señor Pedro? Primero que acordamos una hora para que las partes se apersonaran en mi oficina y en presencia de ellos yo redacté el documento, lo imprimí en un borrador que le alcance a manos del señor Pedro, el cual lo ha leído, y fue en ese momento que él lo revisó y me pidió por favor que se incluya la cláusula octava, donde ponía como condición que su hija Alexa pudiera seguir viviendo en el inmueble de transferencia. Muy bien. Entonces, en su presencia, don Pedro ha firmado la minuta del 12 de junio de 2013. Claro que sí, tanto como don Pedro como sus tres hijos firmaron en esta oficina de manera también conforme. Para finalizar, ¿a qué notaría la llevó? La llevé yo a la notaría número 9, que es una notaría con la que casi siempre trabajo. Perfecto. Se tiene presente. Al abogado de la parte demandante tiene aclaraciones que hacer sobre las preguntas realizadas al testigo de la parte demandada. No tengo aclaraciones, pero sí tengo preguntas, señora juez. No puede hacer preguntas. Aclaraciones a las preguntas realizadas por el abogado al testigo de la parte demandada. Quisiera que nos aclare, por favor, una pregunta, señora juez. En relación a que usted indica que ha revisado. Señor abogado, indique qué pregunta quiere que se le aclare. Está bien, señor juez. Señor juez, quisiera por favor que nos explique, nos aclare nuevamente que la abogada, habiendo hecho todo el trámite de la corrección, bueno, de la supuesta corrección de datos técnicos en los servicios de derechos reales, alcaldía, comunes y demás. Señor abogado, se le pide, por favor, que indique la pregunta que usted quiere que se le aclare. Ya. Durante todo el tiempo que ha mantenido en su posesión el Fondo Real, ha observado si el bien inmueble era un bien ganancial dentro del Fondo Real, por favor. Nuevamente, señor abogado, indique la pregunta que quiera hacer aclarada. Si ha podido por número, señor abogado. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Está bien, señor juez. Quisiera, por favor, que nos aclare si la abogada pudo percatarse sobre los asientos que corresponden al señor Pedro. Señor abogado, se le vuelve a decir, indique la pregunta. ¿Qué número de pregunta? Pregunta número 5, señor juez. Por favor. Señor secretario, por favor, haga lectura de la pregunta número 5. ¿A favor de quién firmó el señor Pedro la transferencia de venta de la propiedad del bien inmueble? Y la respuesta fue a favor de sus tres hijos, Mario, Raúl y Evelyn. Tiene la palabra, por favor. Bueno, así es, ya repitiendo lo que aclara la secretaria, el bien inmueble se transfirió en favor de sus tres hijos, Mario, Evelyn y Raúl. ¿Qué aclaración quiere usted de la pregunta realizada? Ninguna, señor juez. Se tiene presente. Continuando con la presente audiencia, en aplicación al artículo 193 del Código Procesal Civil, se admite la prueba pericial. Señor secretario, permite el ingreso de Pedro.
y habiendo prestado juramento en esta audiencia, yo, Alejandra Frías, psicóloga de profesión, procedo a bien exponer el dictamen pericial psicológico, que tengo a mi custodia con imparcialidad y prudencia. Fijación de los puntos sujetos a pericia. Mediante el auto de oficio del 2 de junio de 2021, emitido por su autoridad, se determinan los siguientes puntos solicitados por las partes interesadas. Primero, si el señor Pedro está o no en pleno uso de sus facultades mentales, si es interdicto o no, o si adolece alguna deficiencia mental. Dos, con especial énfasis en el estado mental del año de la transferencia, es decir, del año 2012. Y hacerse minuciosa relación de los hechos, de acuerdo al respecto de la venta del bien. Peritado. A necesidad del caso designado, se realizó la valoración del estado psicológico del señor Pedro, aquí presente, de 84 años de edad, padre de familia y de entorno aparentemente psicopático regular. La metodología aplicada para la pericia en sí fue realizada a través de entrevistas y observación, siendo 4 entrevistas clínicas semiestructurales de observación directa, formando un total de 8 horas y 30 minutos. Se administraron 4 pruebas, cada una de ellas en las diferentes sesiones. El primero, la HCN84, cuestionario sobre la sintomatología de trastornos de vejez y seniles. La prueba AND25E, cuestionario de estado, rasgo de ansiedad y depresión en adulto mayor. La prueba FAMRZ, cuestionario de conductas negativas de especificación psicopática en el entorno familiar. Y por último, la prueba EXTV2, cuestionario de víctimas de extorsión y violencia con especialidad clínica y técnica. Sin embargo, señores jueces, estimados presentes, citaré las conclusiones. Tras la interpretación de los resultados de pruebas y cuestionarios bajo el análisis funcional de la presunta sintomatología de demencia senil en la fase de conflicto, emanando de ellas un resultado de media porcentual con el 16% de coincidencia en respuestas, teniendo que el rango general común es de 15 a 20% para personas de 80 a 85 años de edad. Bajo las especificaciones solicitadas por las partes interesadas y especificadas también así en el auto de oficio que emitió la autoridad acá presente, se considera lo siguiente. Siendo así que el señor Pedro no presenta cuadro de avance de demencia senil, ya que su patología no es coincidente con este, por lo que se encuentra en el uso alto de sus capacidades mentales bajo parámetros normales comunes, en relación a su edad actual, y con la variación del 3% para el año 2012, que es la fecha en la suscripción del contrato. Por lo tanto, no requiere de interdicción para la validación de sus derechos en este proceso. Segundo punto a aclarar, el señor Pedro sufre de depresión de grado 2.8, suscitado por los conflictos violentos del entorno, que no permiten recapitular adecuadamente la relación de hechos de 2012, hallándose en confusión con ciertos criterios de esta fecha. Recomendaciones. Bajo la percepción clínica del señor Pedro, requiere de tratamiento psicológico para considerar el retraso del deterioro mental que se resuelve por la edad que él tiene y reducir el estrés psicológico que le ha causado esta problemática. Señor juez, es en cuanto tengo que informar de acuerdo a la custodia que se me ha dado como perito psicológico. Señor perito, durante las sesiones realizadas a don Pedro, ¿usted ha observado si sufre algún problema de audición? Evidentemente, señor juez, durante las entrevistas se evidencia que el señor Pedro, por efectos de la edad que ostenta, tiene una deficiencia auditiva. Sin embargo, se pudo salvaguardar las respuestas en las entrevistas. Señora perito, ¿usted ha observado algún indicio de que el señor Pedro sufra algún tipo de violencia? Señora juez, en consideración al análisis de la cuarta prueba aplicada, la EXTV2, cuestionario de víctimas de extorsión y violencia con especialidad clínica y técnica, denoto el espectro de víctima, lo que corresponde a las respuestas provocadas por actos irregulares y violentos que nacen de probablemente este conflicto judicial actual y la riña que existe entre sus hijos. Recordemos que existe un vínculo psicoafectivo muy fuerte de por medio que ha ocasionado que el señor Pedro sufra de estrés psicológico. Señora perito, ¿considera usted que el señor Pedro está siendo manipulado por alguno de sus hijos? Señora juez, reconocer u obtener con precisión el grado de manipulación resulta altamente subjetivo para este estudio. Sin embargo, las personas que sobrepasan los 79 años de edad tienen su edad avanzada, ser propensos a caer en las consideraciones de manipulación, tras así por el entorno social y tecnológico que genera esta brecha entre las ideas.
decisiones. Sin embargo, esto también se ve influenciada por la cantidad y el enfoque directo que tiene en relación a sus hijos y ese vínculo psicoemocional que puede generar a la persona adulto mayor una dependencia emocional crónica. Sin embargo, a pesar de que esto es posible, no es probable, ya que las entrevistas se realizaron únicamente al señor Pedro, que tiene este espectro de víctima, pero no así el detonante a los demás miembros de la familia que podrían haber ocasionado este hecho violento. Al abogado de la parte demandante, ¿tiene preguntas que realizar al registro? Sí, señora juez. Una sola pregunta, licenciada. El segundo punto que usted indica, que el señor Pedro sufre de depresión en un grado de 2.8, ¿no?, suscitado por los conflictos emocionales que surgen en su entorno, podríamos decir que el señor Pedro prácticamente podría sufrir de algún tipo de presión por parte, lo voy a mencionar, por parte de sus hijos y su ex esposa, ya que son ellos las personas que están en su verdadero entorno, ya que habitan en el mismo domicilio. O sea, podríamos decir que sí existe presión por parte de estos familiares en el judicial. Señor juez, eran preguntas aclarativas. Señor abogado, ¿puede replantear su pregunta? Licenciada, en su informe, en el punto segundo de las conclusiones, usted habla de que sufre conflictos violentos dentro de su entorno. Y la pregunta es la siguiente: ¿se puede, en evaluación, se puede presumir que existe, que puede sufrir presión el señor Pedro? Señores abogados, se manifiesta que el señor Pedro, a través de todas las entrevistas que ha suscitado, ha contribuido con el espectro de víctima. Este espectro surge a través de la presión tanto social y del entorno, en este caso de mayor énfasis en el vínculo familiar que tiene, que sí presenta este hecho. Sin embargo, no es aclarativo de dónde presuntamente son detonantes, pero sí que el señor Pedro es el receptor de este caso. En sus conclusiones especifica que es el entorno. No la pregunta del señor. Señor presidente, al abogado de la parte demandada, ¿tiene aclaraciones que realizar al perito? Sí. Señor secretario, al ingresar al perito Arquitecto. Se requiere la presencia de García Álvaro, por favor. Nos ponemos de pie para realizar el juramento. Señor perito, ¿qué religión usted profesa? Soy católico. Haga la señal de la cruz. Jura desempeñar el cargo de perito en la presente causa, de acuerdo a su conocimiento y leal saber y entender. Sí, lo puedo. Si así lo hiciera, que la ley y la sociedad lo premien, caso contrario lo castiguen. Podemos tomar. Desde la cruz podemos tomar aquí. Buenos días, señor juez, con el uso de la palabra. Mi nombre es Álvaro García Vascopé, arquitecto de profesión, con cédula de identidad 51-892-48 Cochabamba, con registro nacional número 21062, domiciliado en la avenida Gabriel René Moreno, número 52, zona de Caracas. Quiero indicar que mediante auto de fecha 21 de enero del 2021, emitido por su digna autoridad, se me designa como perito evaluador,
y en fecha 17 de febrero se me realiza el juramento de aceptación del cargo. En concordancia al artículo 94, numeral 10 de la Ley de Organización Policial, dentro del proceso ordinario de nulidad, seguido por el señor Pedro contra el señor Mario, Evelyn y Raúl. El presente peritaje tiene como objetivo determinar los puntos propuestos por su digna autoridad, y son determinar el valor del inmueble en conflicto, establecer el valor del terreno, establecer el valor de la construcción y determinar la data de la construcción. A continuación paso a detallar el siguiente informe. El presente avalúo se efectuó para establecer el valor comercial del inmueble con fundamento en metodologías y procedimientos valuatorios, tomando en cuenta las condiciones económicas reinantes al momento del dicho avalúo. La clase de inmueble. Este inmueble fue sujeto a pericia y es una vivienda unifamiliar. La ubicación del inmueble. Esta se encuentra en la provincia de Quillacollo, zona Villa Moderna, Distrito 6, Subdistrito 26, Manzano 471, Avenida Suárez Miranda, número 359. Las colindancias del inmueble. El inmueble colinda al norte con el lote número 21, al sur con el lote número 23, al este la Avenida Suárez Miranda, al oeste lote número 42. Características del lote. El lote presenta un frente de 20 metros, un fondo de 20 metros, la forma es cuadrada y la superficie total es de 400 metros cuadrados. Características de la zona. El inmueble se encuentra ubicado en la zona norte de la provincia de Quillacollo, en lo que hoy se denomina una zona de expansión, por lo que sus construcciones y características son relativamente nuevas y modernas, que van desde casas de un primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, del tipo medio alto. Servicios públicos y equipamiento urbano de la zona. La zona cuenta con los siguientes servicios: servicio de energía eléctrica mediante postes de concreto, agua potable mediante tomas domiciliarias, red de drenaje mediante alcantarillado, gas domiciliario por tubería, recojo de basura, avenidas y calles circundantes asfaltadas, así como aceras y bordillos en concreto. Los centros educativos que se encuentran cerca de la zona son la Escuela Fiscal Villa Moderna, el Colegio Fiscal Teófilo Vargas Candia, Colegio Fiscal Cristina Prado, Colegio Particular Transtamayo, además de centros de salud como el Hospital Benigno Sánchez de segundo nivel, Clínica Particular El Carmen, Posta de Salud OTB Villa Moderna, además de farmacias. Áreas de recreación de la zona tenemos el Parque Villa Moderna, el Prado de Villa Moderna y también la cancha de básquet y fútbol del mismo nombre. Comercio cerca de la zona tenemos el restaurante El Chiqui, lavaderos de autos, almacenes, tiendas de barrio, café internet, librerías, carnicerías. Terreno motivo del peritaje. El terreno cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados, un frente de 20 metros a la avenida Suárez Miranda, un fondo de 20 metros, la forma cuadrada. Construcción y motivo del peritaje. La construcción refiere a una vivienda unifamiliar, emplazada en dos bloques, que para un mejor entendimiento la señalaremos como bloque A y bloque B. El bloque A se encuentra emplazada en dos plantas, con una superficie de 137 metros cuadrados de construcción, con cimientos para ampliar la construcción a un segundo nivel, que consta de 4 dormitorios en planta baja, un dormitorio en planta alta, un living, un comedor, una cocina y 2 baños. Por su parte, el bloque B es una área comercial en planta baja con una superficie de 87.72 metros de construcción y consta de una tienda comercial, una trastienda, un estar familiar, una cocina, 2 baños y un depósito. Elementos y materiales de construcción. Los elementos y materiales utilizados en la construcción son cimientos de hormigón ciclopeo con excavación a profundidad apta para el desplante de cimientos y sobrecimientos,
muros de 2 metros de ladrillo gambote en planta baja y ladrillos de 6 huecos en planta alta. En interiores, base de yeso, pisos de cerámica, puertas y ventanas interiores de madera, puertas de ingreso exterior y de garaje metálicas de cerrajería económica, sanitarios y lavamanos de industria nacional. Estado y conservación. El bloque A en planta baja y planta alta presenta una antigüedad de 35 años. El estado técnico de la construcción es regular. El bloque B es una área comercial en planta baja y tiene una antigüedad de 8 años. El estado técnico de la construcción es bueno. Consideraciones previas al avalúo. La estimación del valor comercial, tanto del terreno como de la construcción. Señor Brito, por favor, se le pide que directamente pase a la construcción. Ya estoy entrando, señor juez. Se realizó mediante análisis y aplicación de los procedimientos de evaluación y refleja los siguientes resultados. Cálculo valor terreno. Descripción 400 metros. Costo total por metro cuadrado 362. Costo total en dólares $145.000 americanos. Cálculo y valor de la construcción. Bloque A 135 metros cuadrados. Costo 203 por metro cuadrado. Costo total 27.860. Bloque B 87,72 metros construidos. Costo 252. Costo total en dólares 20.489, haciendo un total de $47.402 de la construcción. Por todos los datos y los resultados anteriormente descritos, en consideración a mi formación y mi código de ética profesional, tomando criterios de avalúos recientes y diferentes transacciones en el sector al que pertenece el inmueble sujeto a pericia, sin tomar en cuenta ningún aspecto de orden jurídico, de ninguna índole, ni tener una relación directa o indirecta con los solicitantes, y menos un interés comercial en el inmueble sujeto de pericia, se asigna el valor real y comercial de $192.659 americanos. Precio estimado para una eventual negociación. Este informe de evaluación es confidencial para las partes y para el propósito específico de su encargo. Tenga así presente dicho informe, señor juez. Se tiene presente. Señor perito, ¿me puede indicar nuevamente cuál es el avalúo actual del bien inmueble? El avalúo actual nos arroja el valor del terreno como $145.256, señor juez. La construcción $47.402. Al abogado de la parte demandante, ¿tiene aclaraciones que realizar al perito? Parte demandante, señora juez, no tiene ninguna aclaración. Al abogado de la parte demandada, ¿tiene aclaraciones que realizar al perito? Concluidas las preguntas, firme la foto. Con uso de la palabra, señora juez, la parte demandante solicita su autorización para que pueda ingresar el segundo testigo de la parte demandante, ya que acaba de llegar el viaje de la Se tiene presente. Señor secretario, al ingresar al testigo de la parte demandante. Solicita la presencia de Galán y Velarde José. Orden, por favor, orden. Se le ordena, por favor, al público que no hagan ruido ni nada. Nos ponemos de pie para realizar el juramento. Silencio, por favor. Señor testigo, ¿qué religión usted profesa? Cristianismo. Ponga la mano derecha al pecho. Señor testigo, usted promete decir la verdad y nada más que la verdad, hacerle conocer que el falso testimonio está penado. Sí, prometo.
Si así lo hicieran, que la ley y la sociedad lo premien, caso contrario lo castiguen. Tomen asiento. Señor testigo, un nombre completo. José Luis Carami Grado. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Cuál es su domicilio actual? Zona Santo Bárbara, calle 12, número 545. ¿Usted a qué nacionalidad o pueblo indígena originario campesino pertenece? Boliviano. ¿Cuál es su oficio o ocupación actual? Cristiano. Señor testigo, ¿es deudor o acreedor de alguna de las partes? No, señorita. Señor testigo, ¿usted es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? No, señorita. ¿Tiene algún interés personal en este juicio? Ningún interés. ¿Es pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad de alguna de las partes? No, señorita. Otorgo la palabra al abogado de la parte demandante para que pueda interrogar a su testigo. Gracias, señora juez. Señor Carami, ¿podría indicarnos qué tipo de relación, qué tipo de parentesco usted tiene con el señor Pedro? El señor Pedro es el ex esposo de mi prima, el padre de mis amigos de la Señor Carami, ¿podría indicarnos, podría ser, si fuera tan amable, pudiera mencionarnos si usted tuvo o tiene algún tipo de conflicto familiar con relación a sus sobrinos? No tengo ningún conflicto, es más, mis sobrinos me consultan cuando tienen algún inconveniente y yo siempre estoy presto para colaborar y ayudarlos. Usted menciona que nunca ha tenido problemas con sus sobrinos, que no ha tenido ningún conflicto. Al presente, podría indicarnos, por favor, si alguna vez usted se percató, percibió algún tipo de interés por parte de sus sobrinos con relación a la propiedad del señor Pedro. Yo soy una persona correcta, intachable, y me gusta que las cosas se hagan correctamente. Aquí mis sobrinos en varias ocasiones me preguntaron de cómo adquirir una propiedad, cómo regularizar los papeles, pero nunca imaginé que mis sobrinos llegarían a hacer esto a su señor padre. Señor testigo, por favor, su respuesta a la ley. No de opinión personal. Señor Carami, usted indica que le gustan las cosas correctas. Entonces, ¿podría, por favor, nuevamente explicarnos si usted percibió algún tipo de interés por parte de los sobrinos con relación a la propiedad del señor Pedro? En Chapón, la verdad, me gusta que sean las cosas correctas. Mis sobrinos en varias ocasiones me preguntaron sobre cómo regularizar el proceso, cómo obtener la casa. Ahí noté un interés, pero nunca pensé que ese interés sería en la casa de su padre. ¿Podría explicarnos, por favor, aquí, entre los presentes, quiénes de sus sobrinos específicamente fueron
los que le preguntaban este tipo de cuestionantes con relación a poder llegar a obtener un derecho propietario, en sí la titularidad de algún bien inmueble. ¿Podría indicarnos, por favor, si fuera tan amable, le rogaría que señale si están presentes aquí en sala, señor Calado? Sí, están ahí, son Mario Everest y Saúl. No más preguntas. Al abogado de la parte demandada, ¿tiene aclaraciones que hacer a las preguntas realizadas al testigo de la parte demandante? Con el uso de la palabra, sí, señor juez, había indicado no tener un grado de parentesco, pero es sentido directo de los. Tenemos esa objeción y esa observación en cuanto a este testigo. Señora abogada, es ex cuñado. Por ser ex ya no existe ningún grado de la familia. Cuñado, ex cuñado, no han dicho que sean sobrinos directos. Nosotros solicitamos la tacha de este testigo. Grado de habilidad. Se considerará en sentencia. Continuando. Muy bien, continuando con la presente audiencia, señor secretario, haga pasar al perito Graforo. Se solicita la presencia de Guinea Dani. Silencio, por favor. Orden en la sala, por favor. Orden en la sala. Nos ponemos de pie para realizar el juramento. Si no al público presente, orden en la sala, si no, vamos a proceder a desalojar. Señor perito, ¿qué religión usted profesa? Católico. Haga la señal de la cruz. Señor perito, jura desempeñar el cargo de perito en la presente causa y de acuerdo a su conocimiento y leal saber y entender. Sí, juro. Si así quisiere, que la ley y la sociedad lo premien, en caso contrario lo castigue. Bese la cruz. Pueden tomar asiento. Señor perito, informe acerca de su dictamen pericial. Señor, al público presente, última advertencia. Por favor, cállense, porque si no serán desalojados. Muy buenos días, señores jueces. Dando cumplimiento al requerimiento de su digna autoridad, de fecha 21 de enero de 2021, fui designado como perito grafólogo con relación a efectuar un estudio de carácter documentoscópico forense dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato seguida denuncia de Pedro y otros contra Evelyn, Mario y otros. Cumplo en informar lo siguiente. Objeto de la pericia: determinar la autenticidad o falsedad de la firma y rúbrica impresa a nombre del señor Pedro del documento de compra y venta de fecha 13 de julio de 2013. Elementos recibidos: material dubitado. Para dar cumplimiento a la requisitoria pericial encomendada por su digna autoridad, se han tenido
a la vista los siguientes elementos. Evidencia dubitables. E1. Firma y súplica impresa a nombre del señor Pedro con CI 484025 Cochabamba. Documento de compra y venta de fecha 13 de julio de 2013. Material indubitado, muestras indubitadas. Muestra A-1. Firmas y súplicas indubitadas impresas por el señor Pedro con CI 484025 Cochabamba. En la cédula de identificación personal número 484025, cuyo original cursa en archivos del CEGIP. Muestra B. Dos firmas y súplicas indubitadas impresas por el señor Pedro con CI 484025 en el formulario único de solicitud de trámites número 6748, derechos reales, de fecha 3 de abril de 2013. Muestra C3. Firma y súplicas indubitadas impresas por el señor Pedro con CI 4825 en la carta dirigida a encargado de catastro del municipio de Quillacoy. Llegando a la siguiente conclusión, de las operaciones periciales realizadas, obteniendo las siguientes conclusiones. La firma incriminada impresa a nombre del señor Pedro con CI 484025 Cochabamba en el departamento del documento de compra y venta de fecha 13 de julio de 2013, motivo de peritaje, rotulada como E1, presenta correspondencia con las firmas examinadas y descritas anteriormente. En tal sentido corresponde esta firma del documento de compra y venta del 13 de julio de 2013 como propia del señor Pedro. Sin más, tengo presente es en cuanto puedo informar en honor a la verdad, señor. Señor perito, a través de la decodificación del grafismo, ¿puede identificar alguna variación de la firma? A lo mencionado, señora juez, no se encuentra ninguna variación. Dicha firma corresponde al señor. Después de realizar las técnicas usadas. Señor perito, la pericia caligráfica realizada, ¿usted pudo identificar la autoría de la firma? Como bien mencioné anteriormente, señora juez, ya ha sido mencionada este aspecto en mi informe. ¿Puede aclarar la pregunta? Le pediría que sea un poquito más clara con su pregunta. Le vuelvo a realizar la pregunta. La pericia caligráfica realizada, ¿usted pudo identificar la autoría de la firma? Correspondiente al señor Pedro, sí, señor. Bien. Al abogado de la parte demandante, ¿tiene aclaraciones que realizar al respecto?
orden en la sala. Al público presente, si no quiere estar en la audiencia, por favor, tiene la puerta abierta. Señor secretario, haga retirar a la persona que... ¿Alguien se gusta salir, por favor? Se le invita a desalojar la sala. No cantan los días. Silencio, por favor. Señor Pedro, ¿qué religión usted profesa? Haga la señal de la cruz. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Si así lo hiciera, que la ley y la sociedad lo premien, en caso contrario lo castiguen. Bese la cruz. Novena cita. Tiene la palabra. ¿Usted conoce a Roxana de la Fuente? Señor Pedro, la pregunta está clara. ¿Conoce a Roxana de la Fuente? Señor Pedro, por favor, ¿para qué fue fecha 13 de abril del 2013 a la oficina del abogado? Mis hijos me han dicho que iba a hacer los papeles de la casa, que van a arreglar la casa, qué cosas me iba a hacer. Perfecto. Señor Pedro, ¿de dónde consiguió el dinero usted para realizar sus últimos viajes? Yo he trabajado toda la vida y mis ahorros. Señor Pedro, según este reporte emitido por Migración, usted salió del país, específicamente al país de Argentina. ¿Cómo consiguió su pasaje más su estadía allá? Como le decía el señor abogado, con mis ahorros, el primario me ha dicho, pues vamos a Argentina, vamos a ir a pasear. De ahí a su chica más elevador y todo he pagado yo. Un mes de viaje, todo me ha hecho gastar aquí. A mí un asado en este lugar, nada más. Perfecto. Según la certificación, usted en fecha 16 de julio del año 2013 realizó un depósito de 100.000 bolivianos al banco. ¿De dónde obtuvo ese dinero? No. Le reitero la pregunta, señor Pedro, por favor. Usted en fecha 16 de julio del año 2013 realizó un depósito de 100.000 bolivianos al banco. ¿De dónde obtuvo ese dinero? Ahí está. Señor Pedro, se le da que responda a la pregunta. Para su criterio, si después. Ahora, un día la Eve, así que me va a contestar, me ha dicho, voy a depositarlo, prestarme. A ver. Señor Pedro. Señor Pedro, ¿podría decirnos usted si en algún momento de su vida tuvo la intención o un pequeño interés de vender su propiedad, su casa? No, yo quería dejar a todos mis hijos por igual. ¿A qué se refiere cuando usted habla de sus hijos? Todos mis hijos. Yo, usted sabe, 2 matrimonios. Todos son mis hijos. Siempre van a ser mis hijos. Mal se han portado, sí, pero igual son mis hijos. ¿Alguna vez usted ha pensado en transferir o regalar su propiedad, o sea, su casa, a sus hijos Mario, Evelyn y Raúl? A todos por igual, pero decía tenía que dar, no solo a otros. Respóndame la pregunta. ¿Alguna vez usted específicamente quiso vender
por regalar a sus hijos Raúl, Mario y Evelyn? No, regalar. ¿Alguna vez usted firmó algún documento de transferencia, de venta de su casa? Sí. O sea, comparto todo, pero no estoy seguro. ¿Alguna vez, prácticamente, recibo la palabra, usted vendió su casa a sus hijos? No. ¿Podría decirnos quién fue? ¿Usted conocía a la notaria? A ese día que me llevaron, sí. ¿Quiénes fueron los que le llevaron a esa notaria, señor Pérez? Sí, Mario, la F y Señor Pedro, en el inmueble que usted habita, en convivencia con sus hijos, ¿quién es la persona o quiénes son las personas que se encargan de los gastos y manutención de la casa? O sea, ¿quién compra los alimentos? ¿Quién paga la luz, el agua? ¿Podría aclararnos, por favor? yo tengo que pagar todo, tengo que regalar esta plata, si no yo más todo pago. Nada, $1,000 por. ¿Cuál es el trato que usted tiene? O sea, ¿cuál es el vínculo, cuál es el trato que usted recibe de sus hijos en la estadía, o sea, durante todos los días de su hábitat de su casa? ¿Ahorita o antes? Antes, ahora. Antes, por ejemplo, bien nos llevamos. Rico a las 10 de la mañana, comíamos bien. Ahora ya no llega este tiempo, ahora enojados todo el tiempo, solo se acerca con plata. Eso no más sabe. Nada más sabe que sí. No más preguntas, señor. Concluida la pregunta, señor Pedro, firme el acta y no la tiene. Otra cosa, Gracias, firmar el acta, por favor. ¿Se le ha realizado? Aquí como puede ver, Silencio. se le ha realizado y lo que ha respondido. Aquí abajito me lo pasa, por favor. Muchas gracias. Cliente de la parte demandada, pase al centro, por favor. Vamos, señor abogado, ¿van a presentar? ¿Pueden tomar asiento? Permiso. Continuando con la presente audiencia, en cumplimiento del artículo 216, parágrafo primero del Código Procesal Civil, se va a pasar a dictar sentencia a la parte resolutiva conforme corresponde. Resolución número 600 de 2014. Juzgado de Partido Público en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, dictado en el proceso civil, seguido a instancias del señor Pedro contra Mario, Evelyn y Raúl sobre la nulidad de contrato. Por tanto,
en lo civil de la ciudad de Cochabamba, administrando justicia en primera instancia, declara, numeral 1, queda improbada la demanda ordinaria de nulidad de contrato de transferencia, la restitución del inmueble, la cancelación del registro inmueble inscrito en derechos reales bajo la matrícula computarizada número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e improbada con respecto a la pretensión de restitución del inmueble. Numeral 2. Queda aprobada la acción reconvencional de declaratoria de validez y legalidad del documento, el mejor derecho propietario, la negación de derechos de los demandantes. Numeral 3. En consecuencia, se dispone lo siguiente. Inciso A. No se declara nula la minuta de transferencia definitiva de un bien inmueble de fecha 12 de junio del 2013. Posteriormente protocolizada el 13 de junio del 2013 ante el notario de fe pública mediante escritura pública número 300/2013, por la cual el señor Pedro transfiere el inmueble a favor de sus hijos Mario, Evelyn y Raúl por la suma de bolivianos 150.000. Inciso B. Como consecuencia lógica de no haberse declarado la nulidad del contrato de transferencia del inmueble, se mantiene el registro de la escritura pública en derechos reales en el inmueble inscrito bajo la matrícula computarizada número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sea sobre el asiento A-3 de fecha 17 de junio del 2013 a nombre de los demandados Mario, Evelyn, Raúl. Por tratarse de un proceso doble, no hay lugar a pago de costas y costos del proceso, conforme autoriza el artículo 223, parágrafo 3 del Código Procesal Civil. Regístrese, notifique el señor oficial de diligencias, con lo que concluye la audiencia.